Saludos, bienvenidos a Mundo 2020. En el programa de hoy hablaremos sobre los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Esos hechos provocaron conmociones cuyas huellas persisten en esa nación y en otros países impactados por la controvertida lucha contra el terrorismo iniciada luego de los atentados. Fueron 4 aviones que se estrellaron en diferentes puntos del país norteño, 2 contra las Torres Gemelas de Nueva York, 1 contra el Pentágono y otro en Pensilvania. Esos ataques dejaron casi 3.000 víctimas mortales y más de 6.000 heridos. El Congreso y la Casa Blanca, entonces liderada por el presidente George W. Bush, respondieron con una expansión sin precedentes de los poderes militares para capturar a los responsables. Búsquese la paz en todas partes para proteger a todos los pueblos contra esa plaga del terrorismo. El líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, advirtió en la tarde del mismo 11 de septiembre que ninguno de los problemas del mundo se puede resolver por la fuerza. Decía que no hay poder global, ni poder tecnológico, ni poder militar que pueda garantizar la inmunidad total contra tales hechos. Ya preveía lo que ocurrió después. Y a pesar de las 2 décadas transcurridas, muchas son las interrogantes que quedan sobre lo acontecido ese 11 de septiembre. Incluso persisten las teorías sobre si los ataques fueron autoprovocados. Recientemente vimos la noticia de que los familiares de los fallecidos pidieron al presidente Joe Biden que no participe de los actos conmemorativos a menos que desclasifique nuevos archivos. En los próximos minutos conversaremos sobre cuestiones relacionadas con los sucesos que han quedado ocultas o no han sido respondidas hasta el momento. Para dialogar, contactamos con Jorge Hernández, investigador del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana. Más adelante también escucharemos las opiniones del politólogo argentino Atilio Boró. Iniciamos de inmediato con Jorge. Un saludo y bienvenido una vez más a Mundo 2020. Como decía al inicio, han transcurrido 20 años del derribo de las Torres Gemelas y los ataques en Estados Unidos. Visto desde el presente, ¿cuál fue el impacto de los atentados terroristas al interior de Estados Unidos para el sistema político y para la concepción de seguridad nacional de ese país? Bueno, los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001, como se recuerda en todo el mundo, fue un hecho trascendental, fue uno de los grandes estremecimientos de la sociedad contemporánea, comenzando justamente el siglo XXI. Es un hecho que ha pasado a la historia, no solamente por el impacto para los Estados Unidos, sino para todo el sistema mundial, por las repercusiones que tuvo desde el punto de vista de la modificación, de las estrategias, de las concepciones de seguridad nacional e internacional y por el clima de incertidumbre, toda la cultura del miedo que despertó y la aparición de un incidente que no tenía hasta ese momento una presencia afirmada como una tendencia en términos de los conflictos internacionales. Los conflictos habitualmente eran entre estados, conflictos interestatales, en contextos bélicos de guerra o en contextos de conflictos diplomáticos o de otra naturaleza, pero aquí se trató de un actor de lo que se pudiera llamar la sociedad civil. Fueron organizaciones terroristas ubicadas dentro de este o de aquel estado, como era Al-Qaeda, los grupos yihadistas, los talibanes, etc. Por tanto, ahí había un primer elemento que mencionar desde el punto de vista de lo que significaba esto para los Estados Unidos, que por otra parte eran un país que no había sufrido acontecimientos de esta naturaleza durante el siglo XX. Para la sociedad estadounidense tuvo un impacto en varios terrenos, ante todo para la sociedad civil, para la población norteamericana que vive en peligro su vida cotidiana, la vida de su familia. Para el norteamericano, habitualmente la seguridad nacional es un concepto abstracto, alejado de su vida cotidiana, y aquí se tradujo esa noción de seguridad nacional
en problemas de seguridad familiar y de seguridad personal o individual también. Desde otro punto de vista, los atentados terroristas, que como es muy conocido, tuvieron lugar en los dos grandes símbolos del poder estadounidense, el poder económico financiero, las Torres Gemelas de Wall Street en Nueva York, pero también en términos del poder militar, porque fue atacado una parte de las instalaciones del Departamento de Defensa, el conocido Pentágono, en el área de Washington. Pero además de esto fue seguido de las diseminaciones de un polvo mortal, el anthrax, esto se habló poco después, pero que esto redondeaba, digamos, la sensación de preocupación ciudadana, popular, masiva, con que ese polvo se utilizó dentro de sobres de correspondencia dirigida a algunas figuras políticas. El ciudadano, el hombre de a pie en la calle, podía estar muy preocupado y con razón de que en el contacto con un libro, al asistir a una tienda o algo, entrar en contacto con ese polvo y perdiera la vida. De manera que todo ese estremecimiento a nivel popular fue acompañado en segundo lugar por el impacto que tuvo para las estructuras políticas, para el sistema político. Se fundieron alrededor de 20 agencias como las que tenían que ver con el servicio de aduana, el servicio de inmigración y naturalización, entre otros, y todo esto le dio nacimiento a lo que es actualmente el Homeland Security Department, conocido como Departamento de Seguridad Interna o Seguridad de la Patria, si se fuera a traducir. La ley patriótica o ley patriota, aprobada prácticamente de inmediato, y los contenidos que fueron a esos documentos que se denominan Estrategias de Seguridad Nacional, la del 2002, fue algo que tuvo que ver también con ese cambio en el panorama político e institucional de los Estados Unidos, la aparición del Comando Norte, y en el campo de la política exterior hubo también un impacto importante porque se redimensionó la ejecución y la implementación de la misma en torno al nuevo enemigo que era el terrorismo. Apareció la guerra global contra el terrorismo y esto sazonó, matizó toda la política exterior de los Estados Unidos con impactos para el mundo completo. Jorge, la idea de un autoataque ha sido defendida por muchos y también rechazada por otros, así como el planteamiento de que hubo señales o advertencias que fueron ignoradas. No obstante, en lo que sí coinciden muchos analistas e investigadores dentro y fuera de Estados Unidos es en el hecho de que los gobiernos sucesivos de ese país, así como sus organismos de investigación y seguridad, continúan ocultando información sobre las causas y las circunstancias en las que ocurrieron los atentados del 11 de septiembre de 2001. ¿En qué medida esa posibilidad o el propio ataque terrorista, sea cual fuere su autor, pudo marcar el devenir de las posturas de Estados Unidos hacia el resto del mundo? Se habló de una teoría de la conspiración que no estaba comprobada, especulándose alrededor de sí grupos terroristas, digamos, que han existido siempre dentro de los Estados Unidos, llevaron a cabo un autoatentado, pero esta teoría pues ha quedado superada por la vida misma, por la investigación histórica, en el sentido de que no fue verificada. El legado que ha quedado esto hasta la actualidad tiene que ver con que la guerra global contra el terrorismo promovida por los Estados Unidos, si bien no ha conservado esa denominación, se ha seguido llevando a cabo. Los Estados Unidos siguen siendo el causante, el principal actor de la inestabilidad en el mundo, de la conflictividad. Llevaron a cabo en aquel momento la invasión a Afganistán, la invasión a Irak, buscando a los supuestos autores del atentado, pero más allá de esto han seguido buscando enemigos. La percepción de la amenaza ha seguido presente. El gobierno de los Estados Unidos ha ocultado información porque indudablemente la tragedia fue mucho más allá del impacto que tuvo para la vida de esas personas, algo que se extiende hasta el presente. Las cárceles secretas, los lugares de torturas y todo eso siguen estando presentes en la sociedad estadounidense y es algo de lo cual se ha hablado poco. Por tanto, los efectos 20 años después tienen una permanencia, una vigencia tremenda y no hay razones para suponer que en un futuro cercano, en términos de corto plazo, eso vaya a cambiar. Jorge, le propongo a usted y a nuestra audiencia escuchar a uno de los intelectuales que ha dado gran seguimiento al tema a través de sus artículos, al politólogo argentino Atilio Borón. Desde Buenos Aires, él accedió a enviarnos su visión sobre los atentados del 11 de septiembre de 2001 y sobre cómo 2 décadas después siguen siendo cada vez más las preguntas que aún están a la espera de una respuesta convincente. Escuchemos sus comentarios. En pocos días más
se van a cumplir 20 años de los famosos atentados a las Torres Gemelas, también al Pentágono, ¿verdad? Y creo que es momento de hacer un balance de esa situación. ¿Qué es lo que se sabe ahora? Bueno, lo que se sabe es bien poco. Estamos en presencia de un descrédito generalizado de la explicación oficial que dio el gobierno de Estados Unidos, en el sentido de que eso fue obra de un grupo de terroristas. En principio se pensó y se sigue diciendo Al Qaeda, pero los expertos internacionales afirman de manera contundente que Al Qaeda jamás dispuso de los recursos logísticos, ni los cuadros militantes, ni de todo el aparato de inteligencia como para cometer tamaño atentado. Por lo tanto, hay un descrédito muy grande acerca del informe de la Comisión sobre la Verdad, un informe hecho por ambas cámaras del Congreso, el clásico informe estadounidense, el informe bipartisano, o sea, de los dos partidos, que no tiene mayor legitimidad que el informe de la Comisión Warren, que declaró que a Kennedy lo mató un lobo solitario llamado Lee Oswald. Acá estamos en un caso semejante. Hay evidencias que son incontrastables. Hay movimientos, por ejemplo en Estados Unidos, de ingenieros, arquitectos, físicos, etcétera, que se llaman Científicos por la Verdad sobre el 11 de septiembre, que demuestran que la caída de esas torres viola por completo la ley fundamental de la física, que es la oposición entre fuerza y resistencia. Un impulso horizontal tendría que haber producido una reacción horizontal y no haber permanecido incólume, ¿verdad? Lo cual hablaba de la fortaleza de esas columnas, para luego caerse a plomo. Hicieron investigaciones lanzando bolas de plomo, de acero, de la misma altura que las Torres Gemelas, ¿verdad? Y compararon la velocidad de caída. Fue exactamente igual. Quiere decir de que esas torres se vinieron abajo porque había un conjunto de bombas y explosivos ubicados exactamente en la base, en los cimientos de las torres. Y al mismo tiempo queda el misterio de la Torre 7, la más pequeña, que estaba, digamos, saliendo de las Torres Gemelas grandes, las dos grandes, a la izquierda unos 50 metros, 100 metros, que se desploma en la tarde, sin ninguna explicación. Ahí no hubo un avionazo, no hubo nada. Por lo tanto, un gran misterio. Pero aquella operación sirvió para lanzar la guerra contra el terror, contra el terrorismo. Sirvió para buscar terroristas en más de 60 países, allí donde tuvieran sus escondrijos, dijo George Bush en su momento, para facilitar a la industria militar, que siguió produciendo aviones, lanzándose en una guerra absurda en contra de Afganistán, cuando los talibanes de Afganistán no tuvieron nada que ver con el operativo del 11 de septiembre. En todo caso, los pilotos eran sauditas. Y era gente que estaba en condición irregular en los Estados Unidos, con problemas de ante las autoridades migratorias. Sin embargo, nadie los molestó. O sea, hay mucho elemento para hablar de un autoatentado para justificar el gran impulso al gasto militar que tuvo lugar después de todo aquello, que acaba de terminar ahora, 20 años de guerra con un fracaso rotundo de Estados Unidos. Toda esta situación, claramente, hoy en día plantea dudas sobre la legitimidad de la actuación del gobierno de los Estados Unidos, dudas que se acentúan con lo ocurrido en Afganistán, con ese crimen perpetrado contra un país que realmente pagó un precio altísimo por esos atentados, y además generando una situación que revierte sobre América Latina, porque si de algo estamos seguros, si de algo la comunidad de los internacionalistas está segura, es que la situación de Estados Unidos hoy es muchísimo más débil, más precaria, y que ya no está como antes en las alturas del sistema internacional. Hoy en día ese lugar, ese sitio, la cumbre, la cúspide del sistema internacional, tiene tres ocupantes principales: Estados Unidos,
como una potencia en declinación, un término muy corrientemente utilizado ya en Estados Unidos por los propios estadounidenses, los analistas estadounidenses, para describir la situación del país. En el otro lado está China y en el otro lado está Rusia. La caída en Kabul el 15 de agosto marca el comienzo de esta nueva reconfiguración del sistema internacional, en donde ya no va a ser una transición geopolítica, el policentrismo que conocíamos en los primeros años de este siglo. Ahora hay un sistema internacional que es una mesa de tres patas, la pata norteamericana, la pata china, la pata rusa, y eso de alguna manera va a hacer que Estados Unidos exacerbe su voluntad de apoderarse de América Latina. Por lo tanto, tenemos que estar muy alertas. La nueva configuración del sistema internacional abre nuevas perspectivas, nuevas posibilidades para la autodeterminación nacional de nuestros países, pero también entraña peligros que ante esa evidente pérdida de capacidad de conducción internacional que tiene Washington pueda volverse con más furia, como decía Martí hace más de un siglo, sobre nuestros países, especialmente sobre las Antillas, para de ahí desplegarse, volviendo a Martí, por todo el continente sudamericano. Les habló Atilio Borón para Cuba Visión. Agradecemos a Atilio Borón sus opiniones para Mundo 2020. De inmediato vamos a una pausa y sobre una de las ideas que él mencionaba acerca de lo que han significado los atentados del 11 de septiembre de 2001 para América Latina y el Caribe, profundizaremos al regreso con Jorge Hernández. Así que no se aparte, que enseguida estamos de vuelta. Seguimos conectados en Mundo 2020. En la emisión de hoy hablamos sobre el impacto de los sucesos del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y las interrogantes aún sin respuesta 2 décadas después. En la cuenta de Twitter de nuestro programa, el usuario David Romero escribió que el 11 de septiembre fue una gran mentira, un gran falso positivo para crear el enemigo que necesitaba Estados Unidos para echar a andar el complejo militar industrial en medio de una crisis económica. Mientras que Mestrada F afirma que en nombre de la lucha contra el terrorismo, Estados Unidos continuará cometiendo barbaries y arruinando naciones. La guerra nunca será una solución inteligente. A propósito de la fecha, la cadena HBO estrenó la serie documental Nueva York, epicentro del 11S y de una pandemia, dirigida por Spike Lee. En varios episodios retrata las vivencias de los neoyorquinos a lo largo de 20 años, desde los atentados de las Torres Gemelas hasta la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. Pero lo más interesante es que, debido a las críticas, el director modificó la última entrega al eliminar 30 minutos de la versión original del audiovisual, donde diferentes voces sostenían que la caída de las Torres Gemelas fue una demolición controlada. Por otro lado, el gobierno estadounidense afirmó que revisará sus archivos sobre los atentados para determinar si puede desclasificar alguno más ante la presión de los familiares de las víctimas para que Washington desvele detalles sobre la presunta implicación de Arabia Saudita en los ataques, pues 15 de los 19 terroristas eran de esa nacionalidad. Por tanto, vemos que aún hay asuntos pendientes y hasta cierto misterio. Ahora retomamos el diálogo con Jorge Hernández, analista y experto en temas vinculados a la política estadounidense. Jorge, hay un tema del que no se habla mucho, pero nuestra región también recibió el impacto de los sucesos terroristas del 2001. En estos 20 años transcurridos desde aquel 11 de septiembre, ¿en qué acciones se tradujo el impacto de ese suceso para América Latina y el Caribe? Es una cuestión bien interesante. Los atentados terroristas, toda vez que colocaban como el gran enemigo, la gran amenaza de los Estados Unidos a la fuerza del terrorismo mundial, sobre todo Al-Qaeda, Bin Laden, los talibanes, América Latina de alguna manera quedaba descolocada. Fue un descolocamiento, pudiéramos decir, efímero, circunstancial,
temporal, pero fue lo que sucedió, porque en aquel contexto el presidente W. Bush estaba, y es un ejemplo ilustrativo, ¿sí?, en un gran contacto con el presidente Vicente Fox, a la sazón era el estadista en México, como se recordará. Fox había visitado los Estados Unidos, había estado con Bush en su rancho, en actividades de entretenimiento, recreativas, y todo anunciado una nueva era de atención a América Latina. Con los atentados terroristas, la vista se dirige entonces hacia el Medio Oriente, hacia el Asia Central. Se comienzan a buscar los enemigos, Afganistán, Irak, como ya estábamos señalando, y América Latina pues pierde atención o pierde prioridad. Hay una vieja discusión acerca de si América Latina es un área prioritaria o importante, y en realidad eso es un poco bizantino, es el vecino en la frontera sur más inmediato a través del cual se producen los tráficos de personas, de armamento y de estupefacientes. Los analistas le suelen atribuir significado a este hecho que hemos anotado para explicar el porqué del auge que tuvieron los procesos progresistas, antiimperialistas, emancipadores en nuestra América, que llegaban al gobierno y algunos de ellos incluso al poder a través de las reglas de la democracia liberal representativa burguesa, es decir, a través de las elecciones, con Chávez, con Correa, con Evo. Lo que sucedió en el fondo es que los Estados Unidos, en plena reestructuración de su proyecto geopolítico de dominación mundial, se pudiera decir que como que le quitaron el pie o la atención prioritaria a nuestra América, y eso propició la rearticulación de las izquierdas, estas fuerzas progresistas, algunas de ellas inclusive podían calificarse de revolucionarias. Lo que ha pasado con el transcurso de los años es que los Estados Unidos, y esto fue coincidente con la presidencia de Obama, hicieron una relectura de este relativo abandono en que habían dejado a nuestra América, poniendo la gran atención al terrorismo, y en la medida que empiezan a reorientar los esfuerzos, considerando que ya Bin Laden había sido localizado, había sido ejecutado, asesinado, y que estaba bajo control la labor norteamericana de enfrentamiento al terrorismo global, podían dedicarse de nuevo a América Latina. Este es un escenario, por tanto, muy interesante, porque la vieja etiqueta renacida con el 11 de septiembre del terrorismo se la empiezan a colocar a muchos movimientos. Esto no era nuevo, pero estaba de alguna manera como que olvidado. Y así todas fuerzas revolucionarias o de cambio insurgente, el caso de los movimientos guerrilleros en Colombia, reciben de nuevo la etiqueta de que son fuerzas terroristas. Los procesos radicales, la Revolución Cubana, que es decir, es el mejor de todos los ejemplos, contra viento y marea, 60 años en el poder, enfrentando todo tipo de agresiones, es reincluida en la lista de los estados terroristas, y así podemos ver que de nuevo se recuperan algunos viejos códigos y que las grandes pautas de la guerra global contra el terrorismo inaugurada con el 11 de septiembre, aunque ya no se denomina, reiteramos, de esa misma manera, sigue manifestándose en la práctica. Las estrategias de cambios de régimen o de derrotar a estados fallidos son conceptos que el imperio ha incluido en su arsenal ideológico o terminológico, tienen una fuerza renovada. A la luz de lo que está pasando en el mundo, con el nuevo gobierno de los Estados Unidos, no hay por qué pensar que esto puede cambiar. La política de los Estados Unidos lo que ha exhibido en estos años es más continuidad que cambio, sin pensar que puede todo considerarse como algo inmutable, pero la doctrina Monroe sigue presente, el principio del destino manifiesto también, esa convicción de que el imperio tiene un destino mesiánico que cumplir a nivel mundial también, y que por consiguiente todo lo que tenga la imagen, el olor o el sabor de constituir una presunta amenaza para los Estados Unidos es enfrentado con la misma fuerza que las fuerzas terroristas hace algunos años. Particularmente después de la derrota de Estados Unidos en Afganistán y su salida estrepitosa de ese país que ha quedado en manos de los talibanes, y tomando en cuenta esa reconfiguración mundial de la que hablaba al inicio Atilio Borón, ¿cuáles podrían ser de cara al futuro las consecuencias para nuestra región? Bueno, en la medida en que los Estados Unidos están reconsiderando, o mejor decir, reajustando su estrategia internacional, y que han reconsiderado la dinámica conflictual de su presencia
en el Medio Oriente, ese es un caso muy importante, la salida de las tropas de allí y el cambio de prioridad, pues favorece la reorientación del rumbo actual de los Estados Unidos. Otros escenarios del tercer mundo, por consiguiente, van a recibir esta atención, va a ser una atención renovada que va a contar con mayores recursos y desde luego ahí está América Latina. En contraste con la prioridad que tenía nuestro hemisferio, el ámbito de nuestra América, con áreas donde los recursos petroleros, los hidrocarburos, como el Medio Oriente, eran una gran prioridad, o donde por la significación geopolítica, geoestratégica de un área como la de Asia y el Pacífico también, o la del área de Europa, donde estaban tradicionalmente y siguen estando los grandes aliados europeos, otros ahora estaban los enemigos de los países socialistas y la Unión Soviética, pero hoy sigue estando Rusia ahí. Esta reorientación o reajuste en el rumbo va a dirigir la mirada en buena medida, en nuestro punto de vista, hacia América Latina. Por ese motivo es que tanto ayer, en el ayer cercano con Trump, como ahora con Biden, se sigue prestando una atención a los países que focalizan los movimientos de cambio, Cuba, Venezuela, Nicaragua, y que se sigue prestando atención también a los reacomodos que pueden tener países como Perú dentro de los procesos electorales. Reconsideran la relación con el gobierno brasileño de Bolsonaro, tan controversial como ha sido todo esto, y están mirando, desde luego, con el apoyo irrestricto, incondicional de ese aliado como sigue siendo Colombia, todo lo que está pasando en América Latina. Estados Unidos, en toda esta reconsideración o revalorización que ha hecho de la doctrina Monroe, no solamente ha tenido presente como una constante en todo este tiempo a la OEA como ese instrumento multilateral y diplomático, Raúl Roa lo llamó el Ministerio de las Colonias, pero también el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que es la caja de resonancia que sirve para justificar y viabilizar la presencia militar de los Estados Unidos en nuestra América. La proclamación de las intervenciones humanitarias que sirven de pretexto para enmascarar las intervenciones militares estarán a orden del día, de manera que sí, la coyuntura actual favorece mucho el despliegue por los medios probablemente no convencionales de la guerra, pero guerra al fin en nuestra América. Muchísimas gracias, Jorge, por compartir con nosotros estas reflexiones sobre esos hechos que 20 años después aún tienen consecuencias y existen cuestionamientos sobre sus verdaderos motivos. Así nos despedimos. La próxima semana regresamos para mirar al mundo con 2020.